Hola, continuamos entonces. Adelante. Bien. Sí, ingeniero, Entonces, continuamos. sí, bien. Estábamos viendo las diferentes geometrías para turbinas de eje horizontal, tipo hélice, ¿no? Que es un círculo. El área es pi r cuadrado. Todo el disco está expuesto al viento. La turbina vertical puede ser de diferentes formas. En caso que sea cilíndrica, tiene entonces un área de intervención que equivale al diámetro por la altura. Ahora, si es una forma diferente del perfil de la turbina vertical, bueno, habrá que sacar el área de esa sección, ¿no? Esa sección transversal, la que realmente enfrenta como proyección al viento. En este caso es un rectángulo, la proyección, el diámetro por la altura. Si es una forma alveolar o piramidal X, bueno, tiene que sacarse el área proyectada, ¿no? En el sentido del viento. Aquí vemos algunas turbinas verticales típicas, la Savonius, que se ve al lado izquierdo. Aquí hay 3 rotores Savonius. Es una turbina bastante fácil de construir. Básicamente es un cilindro partido en 2 en el sentido axial y desplazado, ¿no? Si ven mis manos, un cilindro que se corta en este sentido y se desplaza así. Entonces, forma como una especie de 2 conchas que generan un torque bastante importante a bajas velocidades. Es una turbina que genera muy buen par motor para mover algún mecanismo, tal vez una bomba, pero genera poca velocidad, ¿no? Gira lento, gira a un factor de velocidad menor que 1. Y además tiene un CP bastante limitado a 0.18. No es muy eficiente, ¿no? Sin embargo, es fácil de construir. Abajo vemos una turbina Dareus. Ambas llevan el nombre pues, de su diseñador, el Savonius, un sueco también que la diseñó hace más de 100 años. Nunca he encontrado mucha información sobre él. Dareus, también otro diseñador que diseñó esta turbina vertical con unos perfiles aerodinámicos con una forma especial, así parece una batidora de huevos, ¿no? Y esta turbina tiene una eficiencia superior ya a la Savonius, una velocidad también más importante, y se usó efectivamente en los parques eólicos en los años 80 y parte de los años 90. Convivía con la turbina de eje horizontal típica, ¿no? La que vemos ahora. Yo recuerdo haber visitado un parque eólico en California en el año 90 y se veía en el perfil pues, de los cerros una combinación de turbinas tipo hélice, de eje horizontal, y estas turbinas Dareus de eje vertical. Pero bueno, ya han caído en desuso. Aquí pues podemos hablar de como una especie de ley de Darwin, ¿no? De la selección de las especies, pero tecnológicas, ¿no? Y en base a sus indicadores económicos. Si una tecnología, tecnología relacionada a una turbina tiene indicadores económicos que empiezan a deteriorarse comparado con otros de otras tecnologías, bueno, esa tecnología está condenada pues a la extinción, salvo que se pueda hacer algo al respecto, ¿no? Mejorarla, pero si no hay mucho que hacer al respecto, bueno, está condenada pues a desaparecer, y es lo que ha sucedido con estas turbinas de Reus, ya no se ven pues en los parques eólicos, desaparecieron por el Darwin, la selección del el mejor adaptado al ambiente, que en este caso es el mercado de la energía eólica. Es una turbina que requiere también darle movimiento para arrancarla, o sea, no arranca sola, es algo importante también que las turbinas tienen que arrancar solas, de estar detenidas cuando llega el viento a cierto nivel, deberían empezar a girar solas y tomar velocidad y llegar a régimen, ¿no? La Savonius la hace de manera extraordinaria porque arranca con cualquier viento. Esta de Reus requiere motorizarla, ¿no? Usar el generador como motor, una parte, para darle revoluciones y después ya empieza a generar torque de por sí. Aquí hay otros diseños de turbinas verticales. Esta es una parecida a la de Reus, pero más estilizada, digamos, en forma helicoidal, que arranca sola, por lo que sé, y también tiene una eficiencia relativamente buena para hacer turbina vertical, ¿no?
Este es un diseño que impulsaba una empresa que se llama Urban Green Energy. Acá hay otra más elemental, más con los perfiles aerodinámicos rectos, y así hay muchos diseños diferentes, ¿no? Aquí vemos una Savonius un poco más helicoidal también, esto para facilitar que no haya pues pulsaciones en el torque, porque si tenemos un solo rotor Savonius, va como a dar impulsos, ¿no? Cada vez que la cuchara pesca el viento, da un impulso o pulso de torque. Si lo hacemos helicoidal, ya será pues más homogéneo o casi homogéneo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el generador de imanes permanentes típico que se usan en estas máquinas pequeñas, ¿no? Para producir electricidad. Aquí también vemos otro generador. Aquí vemos generadores también múltiples puestos a diferentes niveles de esta torre de Savonius. En la energía eólica pues se puede desplegar un poco de creatividad, diseños específicos, ingeniosos, estéticos también, como algunos de estos. Sin embargo, no nos escapamos pues de las leyes de la física y de los límites de Betz y toda la teoría de las turbinas eólicas. No porque nuestra turbina tiene una forma rara, va ya a tener otra lógica, ¿no? Eso es lo que alegan a veces algunos curiosos o algunos que ya tildan, digamos, ya limitan con lo un poco de embusteros, ¿no? De tratar de conseguir inversionistas o que financiar sus investigaciones con turbinas que prometen resultados fuera de la realidad, con conceptos que no se ajustan pues a la teoría de turbinas eólicas. Que otra vez repito, no es una teoría X, es mecánica Newton, es algo pues que está demostrado que, digamos, las leyes de la física gobiernan cómo funciona el mundo, ¿no? Si nosotros estamos generando otras leyes, bueno, si hemos descubierto otras leyes, empecemos por ahí. Entonces sí, se puede aplicar aquí a creatividad y diseños interesantes, definitivamente, ¿no? Pero al final lo que va a mandar es esto, el, el CP. Finalmente nuestro diseño será lindo y qué bonito, pero ¿qué CP tiene? Eso es lo que más interesa. ¿Qué tan bueno es interactuando con el viento? ¿Qué tanta potencia mecánica le puede sacar para una potencia del viento dada, ¿no? Ese es el fiel de la balanza. Eh, no porque sea un diseño bonito va a tener de repente un buen CP, ¿no? Y aquí están las turbinas de eje horizontal en múltiples variaciones, digamos, desde una sola pala a 2 palas y 3 palas, ¿no? Esta es la especie que se puede llamar, pues, especie dominante. Esta es la turbina eólica de 3 palas de eje horizontal. Es, pues, largamente la turbina más exitosa con la que se cuenta en la actualidad. Digamos, no sé la cifra exacta, pero yo podría decir que el 99% de las turbinas eólicas en el mundo son de este tipo, ¿no? De todos los parques eólicos del Perú tienen esta turbina y la mayoría bueno, la inmensa mayoría de los parques eólicos en el mundo son con esta geometría, ¿no? De 3 palas. ¿Por qué no 2 palas? Bueno, hay turbinas de 2 palas, como les mencionaba este fabricante Berniet de Francia, que tiene las turbinas diseñadas para lugares con vientos extremos, que las turbinas se pueden abatir, se pueden poner a nivel del piso, usa 2 palas, ¿no? Para facilitar justamente esta maniobra. Pero las turbinas de 2 palas tienen problemas dinámicos cuando el viento no está perfectamente alineado con el eje de la turbina, y generan vibraciones, y la forma de aliviar esas vibraciones es articulando el eje, el rotor, ¿no? El rotor no está rígidamente unido al eje, sino que está cogido como una especie de cardán y permite un movimiento oscilatorio para aliviar esas fuerzas que se dan, fuerzas aerodinámicas que se dan cuando el viento está desalineado. Y si no las aliviamos con algún tipo de articulación, generan vibraciones muy, muy intensas que pueden destruir la máquina. Lo mismo sucede con la de una pala, que ya también es una especie extinta. Aquí sí ya creo que no hay ningún fabricante que haga turbinas de una sola pala. Había un fabricante alemán, MAN, que hacía estas turbinas en los años 80, 90, un fabricante italiano, Riva Calzoni, que habría que investigar si todavía sigue en el negocio. Hacía, por supuesto, unas lindas máquinas porque los italianos son muy buenos diseñando, de una sola pala, ¿no?
Pero ahí otra vez Darwin tecnológico acabó con ellas, ¿no? Porque no tenían seguramente buenos indicadores económicos. Entonces, o problemas también técnicos, ¿no? Porque aquí también igual necesitamos articular el rotor para evitar vibraciones. Después tendremos, como les digo, estos rotores especiales 3D con alguna forma rara, pero otra vez estamos sujetos a las leyes de la física, el límite de Betz existe para todas ellas y no podemos sacarle la vuelta e irnos por otro lado. Tenemos que considerar la teoría de turbinas eólicas para todos los efectos, ¿no? Y aquí vemos un gráfico de cómo podríamos poner en un solo plano las diferentes tecnologías respecto a su lambda, ¿no? Coeficiente de velocidad, que tan rápida es la turbina respecto al viento, y su CP. Aquí tenemos en rojo el límite de Betz, 59.3%, ¿no? Y ese es un régimen, un rendimiento ideal que se da cuando lambda crece al infinito. O sea, cuando lambda es muy, muy alto, fuera de lo que se puede alcanzar, se llega al límite de Betz con una turbina que además es ideal, ¿no? Que no tiene fricción, que no tiene pérdidas en las puntas, etc. Y aquí vemos dónde está la bipala, el tripala, ¿no? El bipala es más eficiente que el tripala, porque es más veloz, entonces es un poco más eficiente. Daereus es una turbina veloz, pero tiene un CP menor. Aquí vemos el Savonius con un rendimiento, como ya les anticipé, un poco pobre, ¿no? Cerca del 20%, y una velocidad lambda menor que 1. Significa que la periferia de esta turbina viaja a una velocidad menor que el viento, ¿no? Y aquí pasamos a ver los componentes básicos de una turbina eólica. Si somos rigurosos con el lenguaje, la turbina eólica estrictamente está definida por el rotor. El rotor es la turbina. Como hemos visto, la turbina es una máquina giratoria que tiene un eje definido del cual podemos sacar potencia mecánica y este rotor interactúa con el flujo y le extrae parcialmente la potencia. Bueno, eso se refiere más al rotor aerodinámico, ¿no? El resto ya es parte del sistema de aprovechamiento eólico. Entonces, el término más así riguroso es un sistema de conversión de energía eólica, o en inglés, Wind Energy Conversion System, WEX, ¿no? Ese es el término, digamos, más riguroso. Igual que cuando hablamos de energía solar fotovoltaica, hablamos libremente de paneles solares, cuando realmente el término correcto es módulo fotovoltaico, ¿no? Porque panel solar se puede confundir con los paneles solares para calentar agua, por ejemplo, los colectores solares planos. Entonces, a veces es importante usar los nombres correctos, pero por lo general se habla de turbinas eólicas, ¿no? También a veces se le llama molinos de viento, que es un nombre ya más antiguo todavía y no es correcto porque no estamos moliendo nada, ¿no? Estamos generando electricidad por lo general, pero se le llama pues mira los molinos de viento, es lo que se nos sale naturalmente, ¿no? Pero en realidad son turbinas eólicas. Y eso que podríamos decir son sistemas de aprovechamiento de energía, sistemas de conversión de energía eólica. Pero no es lo primero que se nos ocurre decir. Entonces, ya como sistema, está compuesto mínimamente por estos 6 componentes. El rotor aerodinámico, que es estrictamente la turbina, ¿no? Este rotor hecho de perfiles aerodinámicos de alguna forma, vertical, horizontal, con 3 palas, 5 palas, una pala. Es un rotor que interactúa con el viento y convierte la potencia cinética del viento, un medio densidad área por velocidad al cubo, en potencia mecánica en el eje, ¿no? Y aquí lo vemos el rotor con su eje. Luego viene la transmisión mecánica, que es un eje que puede estar moviendo algunos engranajes, fajas, poleas, para multiplicar la velocidad de giro, por ejemplo, y mover después un generador eléctrico, o tal vez inclusive mover una bomba de agua, un sistema reciprocante, etc., ¿no? Entonces hay una transmisión mecánica que puede ser muy simple como este caso, donde tenemos un eje prácticamente, ¿no? No hay mayor multiplicación ni caja de cambios, multiplicadora, nada. Luego, si estamos hablando de generar electricidad, que por lo general vamos a hablar pues, de energía eólica para generación eléctrica, tenemos forzosamente un generador, ¿no? Que puede ser de diferente tipo, de diferente geometría. Aquí vemos el generador, ¿no? Bastante grande, porque ese es un sistema de generación directa.
no hay multiplicación de la velocidad de giro. El eje gira, impulsado por el rotor aerodinámico, y eso mismo mueve al generador. Entonces el generador es un generador lento, que gira de repente a 18 o 20 revoluciones por minuto, tiene muchos polos, y entonces es bastante grande, ¿no? Otra tecnología, como vamos a ver en un momento, implica el uso de una caja multiplicadora que eleva el número de revoluciones, por lo tanto permite usar un generador más pequeño, compacto, más, digamos, comercial que un generador de este tipo, que es un poco especial, enorme, ¿no? Y costoso. Luego tenemos la estructura de soporte. Definitivamente tenemos que tener alguna estructura que soporte al rotor, al generador, a la transmisión. Aquí lo vemos, hay una torre, hay un chasis, algo que soporta todo este conjunto y lo mantiene estable ahí arriba, tal vez a 100 metros de altura, ¿no? Hay un convertidor. ¿A qué se refiere convertidor? Bueno, que la energía eléctrica que produce una turbina eólica no necesariamente está lista para ser usada, ¿no? Comercialmente. Es una energía eléctrica que va a estar fluctuando en frecuencia y también tal vez en voltaje. Entonces tenemos que acondicionar de alguna manera esa energía eléctrica, procesarla, digamos, homogenizarla de alguna manera para que sea consumible, para que tenga una frecuencia y un voltaje estable. Y tenemos, por supuesto, un sistema de control. Las turbinas eólicas tienen que estar controladas y mientras más grande sea la turbina, más sofisticado será este control para asegurar que la turbina se mantenga, pues, sobreviva a vientos extremos, controle su velocidad, reaccione a cualquier alarma y se proteja de un problema mayor, ¿no? Por supuesto, si la turbina es pequeña, el sistema de control será muy simple, de un mecanismo pasivo, no tendrá pues sensores, actuadores, computadora, nada, porque no alcanza pues para poner tanta complicación en una turbina pequeña. Será un sistema tal vez mecánico, ingenioso, que permite limitar la velocidad de giro de la máquina con algún mecanismo, ¿no? Pero sí, cualquier sistema eólico tiene estos componentes forzosamente, ¿no? Aquí vemos otra máquina, también esta es una máquina General Electric, ¿no? También un líder en fabricación de turbinas eólicas de gran potencia. Esta es una turbina alemana, Enercon, también es como un Mercedes-Benz de las turbinas eólicas, también de accionamiento directo. Aquí vemos el generador, que es enorme, puede tener 4 metros de diámetro interior, y este es el rotor del que va dentro del generador, con múltiples polos, electroimanes, y movido directamente por el rotor. Aquí vemos lo que se llama la bocamasa, donde van las 3 palas, conectado rígidamente al rotor. Entonces el generador gira a la velocidad del mismo rotor. Se simplifica el diseño, hay un generador costoso, pero nos ahorramos la caja multiplicadora. Aquí vemos un diseño más tradicional de turbina eólica, donde hay una transmisión, hay un rotor, por supuesto, luego viene una transmisión primaria, un eje de bajas revoluciones, luego entra una caja multiplicadora, donde hay varios grupos o trenes de engranajes que multiplican la velocidad de giro para finalmente mover un generador eléctrico que, como vemos en este caso, ya es mucho más compacto, más económico, pesa menos también, pero tenemos que considerar pues la caja multiplicadora, que muchas veces es el ítem que requiere más mantenimiento y genera más problemas en una turbina eólica, ¿no? La caja multiplicadora, porque se desgasta, porque requiere el cambio de engranajes, etc. Aquí vemos, en este caso, en esta transparencia, vemos algunos detalles adicionales como los motores de orientación, que son motorreductores eléctricos que actúan sobre una corona dentada en la torre y realinean la turbina para seguir al viento. También tenemos instrumentos de medición del viento, anemómetro y veleta. Justamente la veleta es la que se encarga de ver si la turbina está bien alineada con el viento, si hay una diferencia sostenida por un número de minutos determinado y también de una magnitud determinada en grados, se activa una secuencia de realineamiento, para lo cual se suelta primero un freno de tornamesa de la turbina y se accionan estos motores que muy, muy lentamente van girando toda la masa de la turbina a una nueva orientación. Luego se detiene muy lentamente y se vuelve a frenar. ¿Por qué tenemos que hacer todo muy lentamente?
por el riesgo de la creación de momentos giroscópicos enormes, ¿no? Si estamos hablando pues, de una estructura que está girando, tremenda estructura, que la turbina que vimos de Marcona, cada pala pesa 7 toneladas, a esa velocidad de giro y con esa distancia, realmente es un objeto giratorio enorme, que si le cambiamos bruscamente el eje de giro, se van a generar tremendos esfuerzos de flexión en las raíces de las palas, ¿no? Por cambio de dirección súbito. Entonces, eso hay que hacerlo muy, muy lentamente, sin cambios bruscos, para que no se generen esos momentos tan importantes y puede haber hasta una falla, ¿no? ¿Y por qué es importante frenar la tornamesa? Porque, bueno, si no la frenamos, el engranaje es el que se va a quedar ahí trabajando permanentemente y se va a arruinar rápidamente, ¿no? Tenemos que frenar esa tornamesa, bloquearla. Luego vemos un freno de disco en el eje secundario, el eje de altas revoluciones, y podríamos pensar que, con eso se frena la turbina. No, con eso se parquea la turbina. Es imposible pretender frenar, detener una turbina en movimiento, digamos, acoplada al viento, generando, pensar que vamos a poder detenerla con un freno de disco, por más grande que sea. La turbina va a generar tal torque, tal potencia, que este disco se va a derretir 10 veces antes de frenar la turbina, ¿no? Entonces esta turbina se frena con el mecanismo de control del paso de las palas. El paso es el ángulo de posición de las palas, ¿no? Entonces, cuando queremos frenar la turbina, actúan unos motores en las bases de las palas y le cambian el ángulo y las abren, ¿no? Al abrir las palas, la turbina baja su velocidad, llega a un punto donde está girando muy, muy lentamente, ya sin mucha potencia, y ahí recién le aplicamos este freno de disco para inmovilizar la turbina, una especie de freno de mano, ¿no? De parqueo, para que ya la turbina no siga girando y podamos subir a darle mantenimiento, porque lógicamente es peligroso darle mantenimiento a una turbina que aunque lentamente sigue girando, ¿no? Y nos puede causar un accidente. Entonces tenemos que frenarla del todo. Y eso se hace con ese freno de disco. Pero, repito, ese freno de disco no puede detener la turbina cuando está funcionando. Es imposible. Se frena con el propio viento, dejando pasarlo, abriendo las palas, ¿no? Luego tenemos acá radiadores, ¿no? Y podríamos pensar, pero ¿por qué tiene radiadores una máquina eólica? ¿Acaso tiene un grupo electrógeno? ¿Tiene diésel? ¿Qué cosas tiene adentro? Bueno, es que la máquina ya es tan grande, tiene 3 megavatios, por ejemplo, de potencia nominal, que el calor que se disipa en los componentes al generar energía es muy importante, ¿no? Por ejemplo, este generador de 3 megavatios, a lo mejor tiene una eficiencia del 98%, que sería muy buena, ¿no? Entonces significa que está perdiendo como calor 2%. Pero 2% de 3 megavatios son 60 kilowatts, ¿no? Entonces, realmente es mucha potencia. Estamos hablando de 60 kilowatts de calor que tenemos que disipar. Entonces, eso no puede ser pues así nomás porque se disipa por la superficie del generador. El generador tiene que tener un circuito de enfriamiento con agua y anticongelante, que con una bombita de agua va pasando por el interior del generador y va extrayendo el calor y lo lleva a este radiador que el propio viento se encarga de evacuar en cuanto al calor, ¿no? Lo mismo con la caja multiplicadora. Esta caja multiplicadora también genera calor. Digamos que tenga una eficiencia del 98, 99%. Ese 1% son 30 kilowatts, ¿no? Es mucho calor, 30 kilowatts. Tenemos que evacuarlo. Entonces, eso se hace a través de un circuito de enfriamiento y estos radiadores. Por eso las grandes turbinas tienen radiadores. Si no, se recalienta la caja multiplicadora y también el generador. Y aquí vemos un poco la tendencia que ya les comentaba de crecimiento de las turbinas. Con el paso de los años, parece mentira, ya estamos llegando al 2025, eh, las turbinas siguen y siguen creciendo. Yo, como les comenté, visité en el año 90 algunos parques eólicos y en ese momento la estrella era una turbina de 450 kilowatts, en la que estuve subido ahí en Dinamarca. Fue una experiencia pues, inolvidable estar subido
ahí arriba, en una turbina de 450 kilowatts, era marca Bonus, si no me equivoco, y estaba instalada en el mar. Era el parque eólico marítimo, ¿no? Offshore del mundo. Claro que era en una zona de bajo calado, ¿no? Digamos, tenía 10 metros de profundidad esa parte del mar. No era pues un mar muy profundo. Pero de todas maneras eran turbinas que habían sido instaladas en el mar, primera vez. Esa es una tendencia que vamos a ver que es mundial, ¿no? Ahora instalar turbinas, la nueva frontera es el mar. Luego me distancié un poco de la energía eólica porque me dediqué a otras cosas y cuando me volví a conectar, allá en el año ya 2000, me quedé pasmado de que la potencia de las turbinas comerciales ya estaba en el nivel de 1,5, 2 megavatios, ¿no? Impresionante cómo habían aumentado. Y actualmente las turbinas eólicas de punta, digamos, la tecnología más avanzada, ya está en niveles de 13 megavatios. Y con rotores, pues, que ya están llegando a los 180 metros de diámetro, ¿no? ¿Y por qué es esto? Es porque se busca la economía de escala, que la energía que genera la turbina sea cada vez más económica, para que sea competitiva. Y eso la única forma es a través del tamaño. Porque la tecnología eólica ya está bastante madura. No se espera pues ninguna revolución eólica, como que hay un antes y después, que alguien inventa una turbina que ahora es 30% más eficiente que las actuales. Eso no se va a dar porque ya están, pues hay ese límite de bits y las turbinas ya están bastante cerca. Entonces lo que toca es, a través de mejor ingeniería, mejores materiales y más grandes las turbinas, lograr que los indicadores económicos básicos, que son pues los dólares por kilovatio instalado y los dólares por kilovatio hora generado, se reduzcan para que sea más competitiva la energía eólica. Y el camino es el tamaño, ¿no? Y es interesante porque, a diferencia aquí el tamaño, va la cosa creciendo, mientras que en la energía solar fotovoltaica, ahí sí se puede esperar una revolución, una innovación disruptiva, una innovación que haga pues un antes y un después, que pueda hacer obsoleta la tecnología actual, por ejemplo, ¿no? De silicio, tal vez dentro no sé, 20 años ya el silicio sea historia y ahora se usa solo perovskita o algún otro material semiconductor. Eso no se va a dar en eólica, en fotovoltaica sí puede suceder. Entonces la solución en eólica es lo macro, mientras que en la fotovoltaica es lo micro, ¿no? La investigación está ahí en la nanotecnología, en la mecánica cuántica, en el mundo de lo muy, muy pequeño para ver cómo se puede mejorar la eficiencia de las celdas fotovoltaicas. Y en la eólica no, en la eólica ya la tecnología es madura y se puede buscar por economía de escala mejores indicadores económicos, ¿no? Por eso cuando alguien por ahí dice, mi turbina es 30% más eficiente que cualquiera de los parques eólicos de la tecnología actual, porque mi turbina es, bueno, no puede ser, pues, la turbina eólica de un parque eólico tiene un CP de 42, 45 tal vez, ¿no? Por ciento. Entonces, si uno dice que es 30% más, significa que es ya un CP que está pues en el límite de bits, ¿no? Entonces no es realista, no es serio, es un tiro al aire, es la afirmación de alguien que no está haciendo las cosas seriamente y con rigurosidad, ¿no? Porque también hay mucho charlatán en energía renovable a veces, lamentablemente, ¿no? Tal vez en todas las tecnologías hay gente poco seria y que habla, pero me consta que en energía eólica a veces me he encontrado con cada propuesta que es como, por favor, ¿no? No le quites seriedad al sector. Bueno, como resultado de todo este análisis de teoría de turbinas y de los factores, coeficientes de potencia, podemos determinar lo que es más importante, la curva de potencia de una turbina determinada, ¿no?
¿Qué cosa es la curva de potencia? Es un gráfico que nos muestra cuánta potencia eléctrica, ahora sí, eléctrica, no mecánica, sino la eléctrica, realmente la salida de la turbina eólica con su generador incluido, y la velocidad del viento, ¿no? Como vemos en este gráfico, ahí tenemos un gráfico que tiene un perfil cúbico, que empieza con vientos de 3 metros por segundo, con una potencia bastante reducida, y llega a niveles de 4 kilowatts cuando el viento está cerca de los 10 metros por segundo, ¿no? Esta es una turbina que hicimos en el año 2011, así creo que puedo alcanzar el tiempo para ver la fabricación de la turbina. Formó parte de un proyecto con Innovate Perú, un bonito proyecto, una linda turbina que se probó en Nazca, ¿no? Entonces tenemos aquí la curva de potencia y es importante notar la velocidad de arranque, con qué viento mínimo empieza a funcionar la turbina y a generar algo de energía eléctrica. ¿Cuál es la velocidad de potencia nominal? Es muy importante también a qué velocidad genera su potencia nominal de diseño. ¿Cuál es la velocidad de viento máxima que puede resistir? ¿Cuál es la potencia nominal? ¿Y cuál es la potencia máxima? Porque la potencia máxima puede ser ligeramente superior a la potencia nominal de diseño, ¿no? Cuando hay un poco más de viento, a lo mejor genera un poquito más, y de ahí ya se regula y tal vez hasta se detiene la turbina. Aquí vemos otro producto, una turbina china de 5 palas, también con generador de imanes permanentes, que tiene 3 kilowatts, pero a un viento de 12 metros por segundo. Entonces aquí vemos algo muy importante, que es tomar nota y ser precavidos de a qué velocidad de viento nos están vendiendo la turbina eólica. Porque como hemos visto que depende del cubo, es muy tentador para el fabricante especificar potencias muy elevadas, con vientos también muy elevados, y turbinas pequeñas, ¿no? Esta turbina tiene 3 metros y está con una potencia de 3 kilowatts. Es bastante. ¿Pero por qué? Porque está con un viento nominal de diseño de 12, que es, bueno, relativamente alto, ¿no? Más alto de 12 ya me parece poco serio, ¿no? Para una turbina eólica. Acuérdense de Weibull, ¿no? Las frecuencias de ocurrencia de vientos mayores es cada vez menor y menor y menor. Entonces si tenemos la estadística de nuestra ubicación, veremos realmente qué porcentaje del tiempo tenemos viento de 12 metros por segundo, ¿no? Si es un lugar de viento pobre, de repente es cero, nunca tenemos 12 metros por segundo. Si es un lugar como Paracas, sí tenemos una probabilidad importante de vientos de 12 o más metros por segundo, porque es Paracas. Pero si estamos en Chincha, bueno, nunca vamos a tener 12 metros por segundo. Pues entonces, esa turbina que estamos comprando y pagando por 3 kilowatts, nunca nos va a dar los 3 kilowatts. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y escoger turbinas que tengan vientos de diseño que se adecúen un poco más a nuestra realidad, ¿no? Entonces, la velocidad de arranque la velocidad a la que igual está especificada la potencia nominal es bien importante, y cuidémonos de fabricantes que nos ofrecen turbinas relativamente pequeñas que generan potencia sorprendente, pero a unos vientos inalcanzables, ¿no? Y eso me pasó en una feria donde vi una bonita turbina bastante pequeña. Entonces me interesé, le pregunté al que estaba ahí en el stand, qué bonita tu turbina, qué bien diseñada, no sé qué, ¿y cuál es su potencia? Y me dijo 3 kilowatts. Pero la turbina era así, pues era de 1,5 metros, ¿no? Entonces, bueno, yo ya más o menos hago mi cálculo en la cabeza, o conozco, pues, y digo, 1,5 metros de diámetro y genera 3 kilowatts. Claro, me dice, con 16 metros por segundo. Bueno, pues entonces es como con Dorito, ¿no? Plop. 16 metros por segundo. ¿Cuándo tengo 16 metros por segundo? Pues salvo que sea un lugar con un viento fabuloso, increíble, que hay pocos en el mundo. 16 metros por segundo es un viento que ya es una paraca, pues, ¿no? Ya levanta a tierra, ya no se ve. Entonces, ¿qué porcentaje del tiempo tengo 16 metros por segundo? Entonces, me están vendiendo, ofreciendo una turbina que voy a aprovecharla el 0,01% del tiempo. No tiene sentido, es poco serio. Es timar al cliente, ¿no? Otro argumento también falaz del cual tenemos que cuidarnos es estas propagandas que dicen, esta turbina genera a partir de 1,5 metros por segundo, no metros por segundo de viento, o sea, un viento muy leve, una brisa. Esta turbina es tan buena que a partir de 1,5 metros por segundo ya está generando. Eso también es poco serio. ¿Por qué? Porque con 1,5 metros por segundo
¿cuál es la potencia que trae el viento? Hemos visto que es con el cubo. Entonces es una potencia ínfima. A lo mejor no están faltando a la verdad. La turbina sí genera, pero no nos dicen cuánto, ¿no? Si preguntamos cuánto y son sinceros, a lo mejor nos dicen, sí, genera 30 vatios, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos un aparato? O sea, que no tiene lógica comprar un aparato para que genere 30 vatios cuando hay un viento miserable de 1.5 metros por segundo, que es una brisita, ¿no? Mejor estamos con un panel solar del tamaño de, no sé, de un folder, genera 30 vatios, ¿no? Entonces no tiene sentido pensar en turbinas eólicas que generan cuando el viento es nada. No tiene sentido. Son turbinas eólicas, turbinas que funcionan con viento. 1.5 metros por segundo no, se puede decir que no es viento, es una brisa, ¿no? Entonces no tiene sentido pretender aprovechar y sacar energía, potencia donde no la hay, ¿no? Mejor busquemos potencia en otra cosa, en el sol, por ejemplo, ¿no? Seamos realistas, ¿no? Entonces son argumentos que he escuchado y que, bueno, son engañosos, ¿no? Por un lado nos ofrecen turbinas que generan una gran potencia con un pequeño tamaño, con vientos exorbitantes, o también nos ofrecen turbinas que supuestamente generan potencia eléctrica con vientos muy tenues. Entonces no, tampoco tiene sentido. ¿Para qué vamos a gastar en tremendo aparato todo lo que implica instalar una turbina eólica para generar una miseria de potencia? Mejor ponemos un panelito solar y estamos igual, ¿no? O mejor. Otra forma de presentar la información de rendimiento de una turbina eólica, ya más para parques eólicos, no es a través de la potencia para diferentes vientos, sino la energía generada anualmente por la turbina para diferentes promedios de viento anual. Es algo ya más de un punto de vista económico, que puede ser entendido por un inversionista muy rápido, puede sacar la cuenta muy rápido, ¿no? Sin mayor estadística y procesamiento de datos, de potencias para cada viento, etc. No le va a interesar al inversionista tanto la curva de potencia de la turbina, sino más bien cuánta energía, megavatios hora, me va a generar al año una u otra turbina con un viento promedio anual, ¿no? Porque ya la energía la podemos vender. Entonces sabemos cuál es la tarifa, o tenemos un contrato, o estamos por cerrar un contrato que nos establece cuánto nos van a pagar por el megavatio hora de energía que vamos a despachar al sistema interconectado. Entonces podemos saber cuál va a ser la facturación de la turbina y si nos cuadran los números, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes promedios de viento anual, 7.5, 8.5. Esto se entiende promedio de viento anual. Significa que es medir el viento durante todo el año y promediarlo, ¿no? 24 horas, 365 días. Por lo tanto, si tenemos un viento de 8 como promedio, es un viento muy bueno, porque significa que tenemos vientos de 12, 13 largas horas para compensar los vientos de 6, 5 que podemos tener ciertas horas. Es el caso, por ejemplo, de Marcona. Tiene vientos de 8 metros por segundo promedio anual, o un poco más inclusive. Entonces aquí podemos escoger cuál turbina de algunas variaciones que hay, escoger para ver cuántos megavatios horas nos va a producir de manera proyectada al año. Y eso multiplicado por la tarifa nos da dólares. Y con eso sabemos si la turbina se paga o no se paga y cuál es el flujo de caja, por lo menos a nivel de cuenta primaria, ¿no? De primera impresión. Y esta es una turbina Vestas Gridstreamer, ¿no? Que tiene 90 metros de diámetro y 2 megavatios, ¿no? Y en el catálogo la especifican como justamente turbina 2 megavatios guión 80. Significa que tiene 80 metros de diámetro. Y eso es importante, esta especificación dual, ¿no? Nos especifican la potencia nominal de la turbina, pero también nos dan el dato del diámetro. Porque como hemos visto, la potencia es un poco manipulable, porque tendríamos que saber a qué viento están especificando la potencia. Porque es muy sensible al viento la potencia. Pero nos dan el dato ya físico, medible, comprobable de del diámetro, que podemos sacar una wincha y medir la turbina, sí, efectivamente tiene 80 metros, me han vendido una turbina de 80 metros, porque si nos venden por la potencia, puede haber pues ahí alguna subjetividad o falta de transparencia en cuanto a la velocidad a la cual se calculó esa potencia. A ver si podemos
A ver si podemos hacer ver un video a estas alturas. A ver, lo encuentro aquí. ¿Dónde está?